Bueno, después de una semana muy difícil y la pasada en la que pareciera que se acomodaron los melones, nos asomamos entonces a un periodo preelectoral. Siempre los octubres son de mucha tensión, de cobertura, de gente que tiene, si tiene pesos disponibles, va por el dólar. ¿Qué puede pasar ahora? Vamos a conversarlo con Pablo Moldovanes, economista, especialista en macroeconomía, finanzas y mercado de cambios, director de SP Consultora. Hola Pablo, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto enorme, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué imaginan ustedes como especialistas para el mercado cambiario de acá al 26 de octubre? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno quedó atrapado medio en una situación bastante incómoda de acá hasta octubre. Hay cada vez más consenso respecto de que la estrategia vinculada al dólar no se va a poder sostener después de las elecciones, con lo cual un poco lo que estamos esperando es un tránsito un poquito turbulento, porque nada, cuando se termine un poquito la liquidación de los dólares del agro, que le quedan un par de días de changüí, digamos, lo que estamos esperando es que nos quedemos con un mercado bastante más parecido al que teníamos antes de todas las noticias, que era un mercado donde de alguna manera la oferta se restringe y la demanda se acelera, con mucha perspectiva de algún cambio de esquema. Entonces, si no aparece nada nuevo, si no aparece una novedad, digamos, disruptiva respecto de eso, me parece que lo que vamos son a unos días un poquito turbulentos. Vos decís, bueno, esta estrategia del dólar, ¿no? Imagino que te referís a las bandas cambiarias que podrían Ujú. modificarse después del 26 de octubre. ¿A qué iríamos? ¿Qué alternativas hay? Mira, fundamentalmente hoy lo que estamos todos viendo es un poco el paquete de recomendaciones que viene haciendo el Fondo Monetario, que si todo sale más o menos en términos normales, va a ser también probablemente el- el principal gestor y, digamos, el principal coordinador también de la ayuda que va a aportar el Tesoro de Estados Unidos. Y ahí el fondo es bastante claro. El fondo lo que le viene pidiendo a la Argentina, te diría que desde abril, es un esquema probablemente con un tipo de cambio más alto, ¿sí? Y muy enfocado en un objetivo que es el de acumular reservas. El fondo lo que le viene diciendo sistemáticamente a la Argentina es que tiene que juntar dólares propios para pagar la deuda, para mejorar su relación con el mercado, para darle más sostenibilidad a su propia moneda. Entonces, me da la sensación de que ya después de octubre vamos a una situación donde eso va a ser de alguna manera impostergable. Mm. Eso se junta un poquito con algunas demandas, si se quiere, más en el plano político que viene haciendo el fondo, que tienen que ver un poquito con pedirle al gobierno que empiece a construir una estrategia política un poco más amplia para tratar de sacar algunos proyectos que el fondo ve como clave, y algunas señales en ese sentido tuvimos también el viernes con declaraciones del ministro diciendo que, bueno, eso, que quería tener una mejor relación con los gobernadores de la que venía teniendo. Ahora, no es lo mismo ir a una flotación libre, por ejemplo, después del 26 de octubre, con un oficialismo ganando por arriba del 40% a un oficialismo no llegando al 35%. A ver, coincido. Mi impresión es que el programa digamos, el programa de ayuda de Estados Unidos es un programa que está diseñado para una derrota electoral del gobierno nacional, que tiene que ser una derrota, digamos, que lo deje en cancha para 2027, ¿no? O sea, me parece que hoy el partido se juega así. Lo que tendría que evitar el gobierno es una derrota, digamos, tan fuerte que lo deje, digamos, con un número que nada, que de alguna manera lo saque de la cancha. Yo creo que con una derrota que vos le pones un número que para mí está bien, que es en torno al 35%, un número en ese sentido es un número que al gobierno, de alguna manera, con la ayuda de Estados Unidos, lo deja vivo. Es decir, le Mm. permite un poco esto que charlábamos de la necesidad de reconstruir políticamente su estrategia, cambiarla, digo, va a necesitar probablemente abrir el gobierno, y en el plano cambiario, bueno, probablemente empezar sí con el esquema este de cambios que veníamos charlando con el fondo. Déjame decirte una cosa más, digo, Sí. esta es, si se quiere, como la mirada más optimista. Nosotros también desde la consultora lo que venimos trabajando es como un seguimiento bastante exhaustivo de la dinámica de ingresos de la economía argentina, y uno lo que ve es que hay también por ese lado una crisis, ¿sí? Yo creo que es una crisis que de alguna manera cristalizó el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esta idea de que, bueno, veníamos operando todos con la sensación de que la sociedad argentina tenía una tolerancia especial a este gobierno y al esquema de
ajustes. Me parece que hay algo de eso que se rompió, con lo cual me parece que la estrategia después de octubre tiene que atender la agenda cambiaria, la agenda política, pero también la agenda de ingresos y social, porque si no eso puede ser también complejo. Pablo, Ujú. ¿cómo estás? Rolo Pedrotti te saluda. Y este cambio de agenda que debiera hacer el gobierno, que probablemente haga el gobierno, sobre todo en el plano cambiario y de compra y adquisición de reservas, ¿le cambia la agenda en su máximo caballito de batalla, que es la pelea contra la inflación? Veo algunas consultoras que están pronosticando algo en torno al 3% para septiembre. ¿Ustedes manejan esa información o creen que es muy prematuro decirlo todavía? No, a ver, nosotros tenemos en la consultora un poco el mecanismo de estimación y esto que se conoce como scrapping de precios, que es rastrear un poquito precios de supermercado, a ver qué nos da. Nosotros no tenemos una aceleración tan alta para Mm, septiembre, ¿sí? Tenemos sí una aceleración, un poco, en particular lo que fue bastante dañino para la dinámica de precios fue el momento de inestabilidad, ¿sí? Estamos ujú. en una circunstancia donde la relación del dólar con los precios tiene que ver más que cuando se rompe más cuando la población empieza a tener la sensación de que el esquema se va de control, que cuando hay correcciones. Nosotros tenemos estimada para septiembre una inflación por arriba del 2, pero sin escalar muchísimo. Y sí, un poco naturalmente lo que decís es cierto, es decir, un esquema donde el gobierno tiene que acumular reservas implica un esquema donde el dólar va a estar más alto, un esquema donde el dólar va a estar más alto implica naturalmente un poco más de inflación. Esto no tiene por qué ser como desestructurante. Yo creo que en buena medida lo que viene a aportar el acuerdo con Estados Unidos es tratar de contener eso, ¿no? Estábamos hasta hace unas semanas en una situación donde el gobierno había tomado demasiados parches de corto plazo sobre el dólar que estaban a punto de estallar y el temor a que eso estalle de una manera Mm. descontrolada podía generar una situación de mucho riesgo. Bueno, hoy me parece que eso está un poco más tranquilo en términos de que con el apoyo de Estados Unidos, del fondo, si el gobierno no tiene, como decíamos, un resultado electoral tan malo y abre políticamente un poco el juego, bueno, va a poder empezar a construir esa segunda parte del mandato que, como te decía, para nosotros tiene que ser diferente. Es decir, hay una cosa acá donde no, digo, a veces los economistas tenemos el sesgo de mirar parcialmente, no sé, el problema del dólar, el dólar alto, barato. Yo creo que acá hay también una cuestión vinculada a la gobernabilidad y a la ruptura del mandato electoral que expresó la elección, donde de alguna manera si esto se ratifica en octubre, el gobierno va a tener que también cambiar un poquito la estrategia en términos de que no puede ser un programa que solo ofrezca desinflación y nada más que eso. Ujú. Esto lo que de alguna manera creo que está exigiendo esta nueva etapa es un programa que quizás no desinfle tan rápido, quizás la baja de la inflación no sea como se la imaginaba el gobierno, que nos quedemos un tiempo más largo estacionados en números en torno al 2, que cueste bajar al 1, pero que la economía argentina de alguna manera encuentre alguna posibilidad de dinamizarse, de crecer y de mejorar. ¿A vos te da la sensación de que han desandado sobre sus pasos? Digo porque las tasas empezaron a bajar, en la liquidación del campo el Tesoro está aprovechando para comprar y recomponer dólares. ¿Te parece que han entendido, han aprendido del porrazo? Es difícil la pregunta. Yo creo que estamos todos todavía con bastante desconfianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad que este es un equipo económico que cuando tuvo que tomar decisiones y cuando tuvo autonomía para tomar decisiones, tomó muchas decisiones que de alguna manera se mostraron fallidas, ¿sí? Estuvimos con un esquema monetario que estuvo a punto de rompernos la cadena de pago de toda la economía argentina, estuvimos con una situación, nada, con millones de promesas sobre el dólar que no se materializaron, que iban a colocar bonos en pesos para inversores no residentes por 1.500 millones todos los meses, que los dólares iban a salir del colchón. Entonces, uno lo que ve sí que efectivamente frente a una situación de mucha presión, con el Tesoro norteamericano y con el Fondo Monetario haciéndole marca personal, algo de eso empieza a cambiar. Cambió el esquema de política monetaria, Ujú. las últimas 2 jornadas compraron algo de dólares, pero por lo menos yo creo que no estamos del todo convencidos de que el gobierno no, a la primera de cambio que tenga como una ventana para escaparse, vuelva a escaparse. Por eso me parece que hay algo de todo esto que va a requerir como una reformulación más fuerte, que muy probablemente venga después de octubre con un nuevo acuerdo con el fondo. Te, Podrá ser con el mismo equipo, con otro equipo, pero que lo que tiene que aparecer es un compromiso bastante más fuerte en términos de gestionar la economía más parecido a eso, a algunos Sí, parámetros más ujú. convencionales. pareciera
difícil digamos, por la forma en la que se maneja el equipo económico que vire hacia un rol quizás más abocado a la producción. Además, quizás con cambios probablemente pueda suceder este viraje que vos decís que tiene que tener el gobierno. Sí, a ver, lo que digo, nuestro punto respecto de ese viraje más amplio es más, digo, es más una creencia respecto de hacia dónde debería ir la economía argentina que un pronóstico respecto de lo que va a ser un gobierno que tiene el perfil del actual. Yo creo que ahí lo que va a aparecer es probablemente, si me tengo que imaginar hacia dónde vamos a un esquema donde efectivamente los pedidos macroeconómicos del Fondo Monetario se van a empezar a satisfacer y el gobierno va a tratar de atender, si se quiere, más la agenda micro, por decirlo de alguna manera, con una serie de proyectos de reformas desregulatorios. Otra mirada sobre eso es que, a ver, es difícil en la Argentina no pensar que hace falta una reformulación de la regulación laboral, etcétera. Ujú. Ahora, nos cuesta ver que en eso haya una solución para el problema de la crisis de ingresos que tiene hoy la Argentina. Nosotros lo que pensamos es que Argentina tiene que crecer y naturalmente discutir una modernización de algunos rasgos de su regulación, pero no tenemos una mirada tan optimista respecto de que desregulás y el mercado resuelve y todo funciona mágicamente bien. Entonces ahí como hacia adelante lo que vemos más son focos de tensión y de problema, un poco en línea con lo que vos decís, porque nos cuesta imaginarnos a esta gestión tomando algunas decisiones. Te hago una pregunta política, ¿no? Porque vos decís, bueno, ahora está claro que hay un apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, que es quizás uno de los máximos apoyos que se podría haber conseguido. ¿Cómo ves la oposición? Porque la oposición votó proyectos que desafían el superávit fiscal y en algún momento se coqueteaba con esta idea desestabilizadora. ¿Te parece que se quedan en el molde ahora o seguirán los proyectos en el Congreso para hacer lo que no hizo el presupuesto para este año, porque no hay presupuesto? A ver, yo creo que, a ver, es difícil la pregunta. Mi sensación es que el apoyo de Estados Unidos le abre una ventana de oportunidad al gobierno. Después hay que ver si ellos son capaces de aprovecharla. Pero me da la sensación que hay un espacio dentro de la oposición. Naturalmente hay un espacio dentro de la oposición que el rol que le toca ocupar y que juega es un espacio, digamos, de oposición radical y donde no hay posibilidad de vínculo. Me parece que hay ahí un espacio medio intermedio que un poco por la hostilidad del gobierno venía corriéndose digamos, coalineándose con el espacio más opositor, y a partir de esto puede ver como con buenos ojos la posibilidad de acompañar un poco la agenda del gobierno. E insisto, me parece que eso es algo que es como una obligación en términos de tomar conciencia de una situación de mayor debilidad política que tiene el gobierno y ver si el apoyo de Estados Unidos le sirve para apalancar como algún esquema de alianzas un poco más potente. Hay que ver si pueden hacerlo. Como te decía, me da la sensación que el ministro mismo salió a dar algunos gestos el viernes sobre eso, asumiendo su responsabilidad, diciendo que va a participar más en la agenda política, que va a atender un poco más la agenda de los gobernadores. Bueno, es un inicio de gestualidad. Yo creo que nada, si el resultado, como decíamos, no es demasiado catastrófico, eso se puede empezar a pensar que puede suceder. De vuelta hay que verlo en la cancha. Claro. Pablo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto enorme. Gracias. Pablo Moldován, economista, titular de la consultora CP.